Muy bien, amigos, un saludo muy cordial, esta vez ya operando desde nuestros cuarteles generales en Barcelona, España. Con el mismo cariño de siempre, les saluda Marco Antonio Alcántara. Hoy tenemos un programa realmente de lujo porque nos acompaña un destacado y distinguidísimo amigo. Se trata del embajador de Venezuela ante el Reino de España, el doctor Antonio Ecarri Bolívar, hombre conocido por su trayectoria política, a la vez también un hombre de letras, docente de la Universidad de Carabobo, natural de Valencia y con una trayectoria ampliamente conocida, quien también hay que resaltar se encuentra de plácemes disfrutando del éxito de su más reciente publicación con Ciudadano Betancourt y las conversaciones imaginarias con Rómulo. El libro que esperamos tener en nuestras manos próximamente, Dios mediante. Queremos agradecer a otro distinguido entrevistado nuestro, el doctor Carlos Canache Mata, amigo común del doctor Ecarri y nuestro, quien nos ha hecho llegar su maravillosa obra. Esta obra realmente no tiene desperdicio, con prólogo del doctor Luis José Oropesa, ampliamente recomendado también. Rómulo Betancourt, líder y estadista. Comencemos entonces nuestra conversación dándole la bienvenida al doctor Ecarri Bolívar, hablando un poco de Rómulo y de su aventura como escritor. Bienvenido, doctor Ecarri. Un gran placer que nos acompañe en nuestro programa Página Abierta, la revista de las libertades ciudadanas. Bueno, muchas gracias, Marco Antonio, por esta oportunidad de conversar con la gente que oye y está pendiente de tu programa. A orden tuya. Comencemos por Rómulo. ¿Cómo fue la aventura de escribir ese maravilloso libro que he leído críticas realmente muy positivas y que es un aporte más, sobre todo en momentos cuando la confusión reina, de mirar, de echar una mirada a esos bastiones de la democracia venezolana? Bueno, tú sabes que la verdad es que yo formo parte de la Academia de la Historia y bueno, hemos tenido algunos trabajos de investigación. Y en el caso de Betancourt, me parece que nosotros tenemos una grave falla en Venezuela en los estudios de la historia, porque lamentablemente nuestra historiografía ha sido más militarista que civilista. Y la verdad es que hemos dejado por fuera a nuestros líderes civiles, que fueron los que nos legaron instituciones, porque si bien, digamos, la gesta independentista, pues está llena de heroicidad militar, pero también hubo civiles que nos legaron instituciones. Y en el tema de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt surge como un fenómeno telúrico, yo diría yo, porque Betancourt, desde su más temprana edad, hay que recordar que él fue uno de los líderes de la generación del 28, tenía apenas 20 años de edad. Y cuando fue expulsado del país al año siguiente, bueno, ni siquiera expulsado, tuvo que irse subrepticiamente de Venezuela. Enseguida comenzó a estudiar y a estudiar mucho, ¿no? Que es lo que yo siempre le recomiendo a los jóvenes, que los jóvenes no solamente tienen que aspirar a la política pragmática, sino también a estudiar, a leer mucho, porque sin conocimientos, pues no se puede dirigir a un país, no se puede pretender dirigir un país. Entonces él se dedicó al estudio, sobre todo a brevar en lo que en esa época había de intelectualidad política, que era fundamentalmente la gente que se ascribía al pensamiento marxista. Y entonces él empezó a brevar en el marxismo e incluso militó durante breve tiempo en el Partido Comunista de Costa Rica, un poco para tratar de conocer cómo se estructuraba un partido político. En Venezuela no había nociones de eso porque estaba concluyendo
bueno, en el 28 todavía estaba vigente pues la dictadura de Juan Vicente Gómez que terminó en el 35. Entonces tenía que prepararse para construir un partido político. Pero una de las cosas importantes y que me hizo estudiar más a Betancourt fue el hecho que se conoce poco y se dice poco, pero es que Betancourt a muy temprana edad, tenía apenas 31 años, después de haber estudiado mucho marxismo, después de haber estudiado las fuentes del marxismo, después de conocer la labor de, digamos, los rudimentos de marxismo y de leninismo, también comenzó a estudiar el trotskismo y llegó a la conclusión de que los países de América Latina y en especial Venezuela no podían estar supeditados a la Unión Soviética. Entonces rompió con el estalinismo, rompió con los comunistas a esa temprana edad. Es decir, lo hizo 40 años antes, Marco Antonio, que lo hicieran los eurocomunistas. Es decir, los eurocomunistas, digamos, los líderes del Partido Comunista Español, Partido Comunista Italiano y Partido Comunista Francés, que eran los líderes de eso que se conoció en su momento como el eurocomunismo, Santiago Carrillo en España, Enrico Berlinguer en Italia, Georges Marchais en Francia, rompieron con la Unión Soviética con los argumentos que 40 años antes utilizó Rómulo Betancourt para romper con los soviéticos. Es decir, una línea política que solamente obedecía al imperio soviético y no a las realidades de cada uno de los países que se pretendía liberar de las dictaduras y de transitar un nuevo camino que él lo dibujó fundamentalmente en la orientación socialdemócrata. Entonces, eso me llevó a hacer ese trabajo. Pero entonces, claro, yo estaba muy joven, yo no tuve, conocí a Betancourt, pero nunca tuve relación con él. Entonces, lo que hice fue investigar y hice eso que se denomina una entrevista imaginaria. Lo imaginario son las preguntas, no las respuestas, como las respuestas son producto de los documentos que dejó Betancourt, de sus escritos, que era un hombre muy prolífico con la escritura. Y entonces, antes de publicarlo, yo se lo llevé a su hija, Virginia Betancourt, quien es una intelectual de primera, la creadora de las bibliotecas en Venezuela. Y entonces, bueno, ella leyó el libro y me dijo que de verdad estaba impresionada porque era un trabajo muy serio, porque el trabajo realmente era, es decir, las respuestas eran todas de Betancourt. Es decir, lo que hice fue adecuar las preguntas, lo imaginario era las preguntas, no las respuestas. Bueno, y la verdad es que afortunadamente tuve éxito y las dos ediciones que se publicaron en Venezuela se agotaron enseguida. Claro, también teníamos un mercado cautivo ahí con los adecos y con la gente que le interesa la socialdemocracia, pero bueno, Betancourt era un tipo, una persona que trascendió la militancia de Acción Democrática para convertirse en eso que ha llevado el padre de la democracia. Y yo creo que más bien debería llamarse el padre de la civilidad, porque fue quien realmente incentivó la creación de la sociedad civil venezolana. Un poco con relación a ese trabajo, bueno, y tengo otros trabajos también, uno sobre Luis Beltrán Prieto Figueroa, tengo otro trabajo también sobre el tema de la independencia, sobre Miguel Peña, que es uno de los grandes civilistas de Venezuela, presidente del Congreso de la Gran Colombia y presidente del Tribunal Supremo de la Gran Colombia, que también es un personaje civil poco conocido en Venezuela. Y hice un trabajo que me publicó el Nacional, Diario Nacional, cuando Simón Alberto Consalvi presidía la fundación de la Biblioteca Biográfica del Nacional, un trabajo sobre Miguel Peña, y luego publiqué otro trabajo sobre la Cociata y Miguel Peña, la famosa ruptura de Venezuela con Colombia. Bueno, y estamos ahorita trabajando en dos temas. Uno es una historia del poder en Venezuela, desde Páez hasta Chávez. No me refiero a Maduro ni a Guaidó, porque bueno, eso es demasiado reciente para historiarlo, y sería más bien un reportaje periodístico. Entonces, me quedo hasta Chávez y creo que lo debemos publicar este año. Y otro trabajo sobre un personaje venezolano muy importante, que también es muy poco conocido, un gran literato venezolano, que es Rufino Blanco Fombona, quien vivió 20 años en España. Aquí creó una editorial que, mira tú, a comienzos del siglo XX publicó más de 500 títulos, más de 500 libros
en Madrid, fue una editorial muy famosa, pero no solo eso, sino que además intervino en la actividad política y fue gobernador de Navarra. Y además de eso, fue propuesto por los intelectuales más importantes de España de su época como candidato al Premio Nobel de Literatura. Un personaje fascinante, muy poco conocido por Venezuela y por los venezolanos, y me inspira pues el hecho de que también, como nosotros, fue un exiliado de la dictadura con Vicente Gómez. Bueno, esas son las cosas que estamos haciendo desde el punto de vista del trabajo de historia, que lo hacemos en nuestros ratos libres, pero que como no tenemos otra afición que no sea la lectura y la escritura, pues no nos da tiempo para escribir, para no perder el tiempo en cosas baladíes, ¿no? Para ver qué dejamos de aporte a esta proyecta a nuestra nueva generación. Extraordinario, realmente a nombre de la juventud venezolana yo lo felicito porque ese es un trabajo que va a quedar para la posteridad y como usted ha referido de manera muy acertada, las personas que deseen dedicarse a la actividad política tienen que emular el ejemplo de Betancourt, ser primero que nada unos grandes lectores, personas que tengan amor por las letras y que se dediquen sobre todo a conocer la historia del país, la historia del continente, la historia del mundo. Eso es algo fundamental. Sin eso estamos a la deriva. Betancourt decía que él criticaba mucho a los que él llamaba los ágrafos políticos, es decir, porque era gente que se dedicaba a la política y que no leía ni escribía. Incluso decía de bueno, gente de verdad, y a mí me consta que es así, gente muy talentosa, gente que era, hay incluso gente muy culta, que escribió muy poco o no escribió nada, o prácticamente nada, ¿no? Caso, por ejemplo, pongo un ejemplo de Acción Democrática, el caso, por ejemplo, de Gonzalo Barrios. Gonzalo Barrios es uno de los hombres más cultos que ha tenido la política venezolana, y sin embargo no escribió, no dejó nada. Escribía mucho en el Diario Nacional y ojalá algún día se puedan recopilar sus artículos, porque eran artículos de verdad muy interesantes y muy bien escritos, pero debió haber dejado una obra con la experiencia y el conocimiento que él tenía. Entonces, a eso se refería Betancourt cuando hablaba de los ágrafos políticos. Muy bien. Le cuento, embajador, que en la semana estuvimos promocionando por medio de nuestras redes sociales su presencia en nuestro programa y tengo un verdadero camión de preguntas. He tratado de resumirlas aquí y de agruparlas, de clasificarlas, pero que tienen que ver mucho sobre todo con la parte instrumental de su función acá en España. Claro, claro, claro. Nos preguntan, por ejemplo, mucho el tema de la situación de las citas para solicitar asilo, que al parecer se ha formado allí un verdadero embudo y un cuello de botella y también unas mafias que se aprovechan de la situación, digamos, desesperada de muchos compatriotas y pues están haciendo su agosto con el sufrimiento venezolano. ¿Qué puede decirnos sobre el tema de las citas? Bueno, ese es un tema preocupante, ¿no? En las últimas semanas, porque realmente eso estuvo fluyendo muy bien hasta este año, ¿no? Lo que ocurre es que la explicación que se nos ha dado es que ha habido un problema muy serio después de la pandemia, primero que se ha incrementado muchísimo las redes sociales, ¿no? De los ministerios. Ahora, pero me estás oyendo bien porque creo que Sí, ahí hay sí, sí, un hubo un delay. bache, Ah, pero ah, ya, sí, ya ajá. seguimos. Bueno, entonces, pero sin embargo, la próxima semana, el día martes, tengo una reunión con el director para América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores y vamos a llevar ese planteamiento, a ver qué ha pasado. Ellos dicen que eso debe estar resuelto en los próximos días. Son muy optimistas en resolverlo y yo creo y aspiro que sea así, porque la verdad es que es una situación muy complicada, porque la ley establece que el solicitante de asilo tiene 30 días después que llega a España para hacer la solicitud. Y si no le abre la página para la cita, imagínate tú, pues entonces cae ahí una especie de limbo jurídico,
nosotros estamos pidiéndole también que este problema que ha habido, que produzcan una resolución mediante la cual se establezca que quienes no hayan podido hacer la cita en estos primeros 30 días no sean considerados como ilegales, sino que quede como en suspenso, digamos, su situación hasta tanto logren tener la cita, porque no se trata de un hecho eh, personal, no se trata de una negligencia ni una indolencia del solicitante, sino de un hecho sobrevenido que tiene que ver pues, con una falla técnica. Entonces, vamos a pedirle a ver si es posible que puedan producir una resolución o por lo menos un instructivo para que los organismos que se dedican a producir las citas y a la misma policía, pues no vayan a haber inconvenientes con nuestros compatriotas que han venido últimamente. Muy bien. El otro tema que también nos han tocado mucho es el estatus del gobierno interino venezolano frente a los ojos no solamente de España, sino de la Unión Europea. ¿Ha habido algún cambio? ¿Sigue reconociendo el gobierno español y la Comunidad Europea a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? ¿Esto es efectivo desde el punto de vista operativo o es solamente una especie de gesto simbólico, diplomático? ¿Cuál es la situación y el estatus actual en cuanto a ese tema del gobierno Bueno, mira, interino? sí, nosotros de verdad que agradecemos muchísimo a España la actitud que han tenido el gobierno español en relación al tema venezolano. Debemos recordar que el primer alto funcionario de Europa que se pronunció desconociendo las elecciones fraudulentas realizadas la vez pasada, las elecciones presidenciales me refiero, fue el canciller español, que en aquel momento era Josep Borrell y que hoy preside la Unión Europea, digamos, el gobierno de la Unión Europea, ¿no? El alto comisionado de Europa. Y además de eso, también España fue el primer país que reconoció al gobierno interino y a Juan Guaidó una vez que la Asamblea Nacional de Venezuela, electa en 2015, pues declaró la ausencia de Maduro en virtud del presidente que decía pues haber sido electo en esa fecha y por eso de acuerdo a la Constitución venezolana, encargó de la presidencia interina a Juan Guaidó, lo que se ha venido renovando en el tiempo. Tanto España como la Unión Europea mantienen el reconocimiento a Juan Guaidó y eso ha estado inalterable. No hay duda que hay que ser sincero con nuestra gente y decir que el régimen de Maduro ha hecho muchos esfuerzos para tratar de normalizar la situación con España y Europa, pero hasta ahora esas gestiones han sido infructuosas. Es decir, la decisión de España se ha mantenido inalterable durante el tiempo y no solo se ha mantenido inalterable, sino que además el resto de los países europeos miran mucho hacia España a la hora de tomar decisiones con relación a las relaciones con América Latina, porque bueno, España sigue siendo, sin lugar a dudas, digamos, la madre patria de América Latina y sigue siendo, pues, digamos, quien ejerce el liderazgo de las relaciones que se llaman las relaciones precisamente iberoamericanas, precisamente porque es España, pues, la que lidera ese grupo y además España también necesita de América Latina, no solamente los latinoamericanos necesitamos España, sino España también necesita de América Latina porque es, digamos, su soporte en las relaciones con el resto de Europa y con el mundo. Y por eso esas relaciones son muy fluidas. Bueno, pero tú sabes cómo son las cosas en política y tú sabes cómo son las cosas, digamos, en la compleja relación geopolítica y sobre todo ahora, en este momento, con la guerra entre Rusia, la guerra de agresión de Rusia contra un país soberano como Ucrania, eso ha generado también solidaridad con los países que nos oponemos a esa agresión. Y el tema del gobierno venezolano es que precisamente mantiene su relación privilegiada con los agresores, con los rusos, y eso también pues, los perjudica en las relaciones con la Unión Europea
y estorba lo que ellos han pretendido hacer, que es normalizar sus relaciones. Aquello está muy complicado, ellos tienen que tener una actitud diferente, tendrían que romper definitivamente con Rusia, lo que no se ve pues cercano en el tiempo, no se ve en la realidad, la realpolitik indica que eso no va a ocurrir y bueno, y van a seguir Venezuela sufriendo los rigores de un aislamiento internacional que no le conviene a nuestro pueblo, no le conviene a nadie, porque en definitiva quien sufre no son los jerarcas de un régimen, las situaciones de crisis económica y crisis social, sino la población decisiva venezolana. Ahora, en cuanto a los temas consulares, embajador, digamos que son los que afectan de modo más directo al ciudadano común, irse a renovar un pasaporte, a hacer un acta notarial de una partida de nacimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué si la Unión Europea y el gobierno de España no reconocen a Maduro, sigue solicitando esa documentación avalada por este? ¿No es un Bueno, contrasentido? no, porque el tema es que eso que decimos de la realpolitik tiene que ver con la realidad. Es decir, el tema es que aunque no son reconocidos como gobierno, sin embargo, ellos mantienen el control de las instituciones venezolanas, entre otras el servicio de información, el SAIME, ¿no? O sea, al tener el control de la identificación, por supuesto, por eso es que España ni los otros países europeos han roto de manera definitiva, es decir, no lo han sacado, digamos, de su territorio precisamente para no estorbar ese tipo de problemas que generaría el hecho de mantener el control de identificación que complica el asunto a todo el trámite consular. Entonces, para que eso quede de esa manera, mantiene la relación. Y no solo eso, sino porque además otra cosa es que los españoles sí, no como el régimen venezolano que abandonó a sus jubilados y pensionados. El gobierno español tiene jubilados y pensionados en Venezuela y todo ese trámite lo tienen que hacer a través del Banco Central de Venezuela, del cambio de divisas, etcétera. Y eso, por supuesto, si rompiera de manera definitiva, también dejarían aislados a sus connacionales que están en Venezuela. Es decir, todas esas son las cosas que nos explica el gobierno español para mantener esa relación. Para finalizar, embajador, y agradeciéndole enormemente por su tiempo y por su receptividad, ¿mantiene usted contacto fluido con el presidente Guaidó? Sí, claro, cómo no, mantenemos un contacto permanente, no solamente con el presidente Guaidó, sino, digamos, con todo el cuerpo diplomático venezolano que está en casi todos los países del mundo, que en todos los países que reconocen al gobierno interino. Y es una relación muy fluida. Y por supuesto, también aquí en España tenemos, aunque no tenemos actividad consular, sin embargo, el gobierno español mantiene relaciones con nosotros porque sabe que somos los intermediarios con los venezolanos. Es decir, el 99% de los venezolanos que están fuera de Venezuela, pues no tienen relación con el régimen, solamente ocupan a, a la embajada de Maduro para los efectos consulares, pero para todo el resto de los problemas, lo que tiene que ver con esos problemas que hemos tenido con las visas, con los permisos de trabajo, con el tema del canje de carnet de conducir, el tema que tiene que ver con nuestros profesionales. Aquí tenemos más de 5.000 médicos venezolanos, más de 5.000 ingenieros venezolanos que han tenido problemas con la homologación de sus títulos y con el reconocimiento de sus especialidades. En eso estamos permanentemente en trámite con el gobierno español, no solo a nivel nacional, sino también con las comunidades y con los ayuntamientos. Entonces, esa, en este momento, por cierto, la semana pasada nos unimos con la Comunidad de Madrid, estamos a punto de resolver un tema que tiene que ver con los especialistas nuestros para que ingresen al servicio de sanidad pública. Y ya se logró, por ejemplo, en algunas, ese es nuestro trabajo permanente, tratar de resolver los problemas a nuestros compatriotas aquí en España. Es decir, le tiene que quedar muy claro a nuestra audiencia que el cuerpo diplomático que dirige Antonio José Ecarri Bolívar
es definitivamente una organización viva, activa y pendiente siempre de los problemas y de buscarle soluciones y salidas a todos estos cuellos de botella que se nos presentan a los venezolanos en el exilio. ¿No es así, embajador? Es así, sí. La semana pasada nos reunimos precisamente con la directora de derechos la directora de recursos humanos de la Comunidad de Madrid. La semana anterior nos habíamos reunido con el vicecomisionado de salud, y en los próximos días es probable que ahora, sabes, que aquí el verano lo respetan mucho después porque salen de vacaciones, etcétera. En septiembre es muy probable que tengamos, digamos, un gran convenio con la Comunidad de Madrid y con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, para que nuestros profesionales puedan incorporarse al servicio de salud. Nosotros en Madrid tenemos más o menos unos 500 médicos que están en el proceso de lograr su especialización. Eso que se llama, aquí lo denomina el previo positivo. Es decir, que una vez que introducen la solicitud de la especialización, como ese proceso demora como 2 años, se ha ralentizado mucho. Estamos tratando no, ya hay una resolución que se logró del Estado español a través del BOE, a través del Boletín Oficial del Estado, según el cual esa gente, esos profesionales de la medicina que están en trámite para la especialización, puedan ser contratados a tiempo parcial. Los contratan por 3 meses renovables hasta un año, y pues se presume que en ese lapso de ya le debe salir, digamos, la especialización definitiva, y cuando eso ocurre, pues entonces esos contratos se convierten en indefinidos y quedan, digamos, formando parte de la seguridad social. Es una manera que tenemos los venezolanos de retribuirle a España, bueno, lo mucho que ha hecho por nosotros, esta acogida que nos ha dado, pero los profesionales nuestros quieren precisamente colaborar y contribuir con el Servicio Sanitario Español. Y lo mismo ocurre con los odontólogos, que también es un problema que se ha complicado muchísimo, la homologación de sus títulos. Y los enfermeros, también aquí tenemos casi 1000 enfermeros y enfermeras que están dispuestos también a incorporarse al servicio sanitario, a muchos de los cuales ya se han incorporado. Por ejemplo, quiero decir que los médicos son 5000, pero ya 2500, más de la mitad de los médicos están trabajando en el servicio de salud español, pero aún tenemos una cifra bien importante, que más de 2000 médicos, que casi todos son especialistas y que España los necesita, porque hay un déficit en materia de médicos, de enfermeras, y que la requieren, y por supuesto nosotros estamos dispuestos, nuestros profesionales están dispuestos a incorporarse para ayudar y para también ayudarse y poder sobrevivir en España. Finalmente, embajador, un mensaje de optimismo para las personas que preguntan en qué estatus se encuentra el avance hacia la recuperación de la democracia en Venezuela. ¿Cuál es su perspectiva para finalizar? Mira, la situación de Venezuela es una situación, bueno, yo no voy a engañar a nuestros compatriotas, no, a mí no me gusta sembrar falsas expectativas. Aquí hay un proceso que debe llevar a que haya una gran consulta nacional e internacional abierta para que todos participen, todo el que quiera participar participe en esa consulta, para que se escoja un candidato unitario. Pero por supuesto, eso pasa porque la gente se convenza y nosotros mismos presionemos para que eso ocurra. Si eso ocurre, por supuesto, nosotros estamos seguros que cuando haya unas elecciones confiables, con un Consejo Nacional Electoral diferente a este, o mejorado en su composición, y además haya supervisión internacional cuando hayan esas elecciones con esas características, por supuesto, yo no tengo ninguna duda en que la alternativa democrática se va a imponer. Venezuela ha sido tradicionalmente, después de que tuvimos 40 años de democracia, el venezolano no olvida esos 40 años, saben que fueron los 40 años en paz, en civilidad y en progreso más importante de toda la historia de Venezuela. No hay una época en Venezuela que haya habido más progreso, donde haya habido más educación masiva, popular, gratuita hacia los venezolanos, que llevó incluso a tener planes tan extraordinarios y fabulosos como el plan de becas para Gran Marical de Ayacucho, que los hijos de los obreros y los campesinos subieron de estatus, que es la manera de subir de estatus social de la pobreza hacia la clase media y hacia
el progreso de los pueblos. Venezuela fue uno de los países, o quizás el país de América Latina con una clase media más grande, precisamente por esa educación popular que los gobiernos democráticos llevaron al seno de nuestro país. Así que nosotros somos muy optimistas, nosotros creemos que en el ethos del venezolano, en la cultura del venezolano está, digamos, lleva en la sangre el espíritu democrático, y eso se vaya a terminar imponiendo en cualquier momento. Los regímenes dictatoriales o totalitarios, o que aspiran a ser totalitarios, tienen los días contados en todas partes del mundo. En ninguna parte de la historia un régimen dictatorial ha triunfado y se ha impuesto en definitiva. Ahí están los ejemplos bueno, desde aquí mismo de Europa, de todo el este de Europa y de la Unión Soviética, que siendo un poder como el que hubo en la Unión Soviética, que mandaba hombres a la luna, sin embargo se derrumbó como un castillo de naipes, porque cuando se conculca la libertad, cuando se conculca la democracia, pues por supuesto los pueblos reaccionan y se quitan de encima esas taras dictatoriales del pasado. Muy bien, ha sido nuestro embajador ante el Reino de España, el doctor Antonio Ecarri Bolívar. Muchísimas gracias, embajador. Le enviamos un fuerte No, abrazo en la gracias a ti, José distancia. Antonio. Y para finalizar, quisiéramos que nos responda, ¿se queda con la cachapa o prefiere ahora el gazpacho? No, la cachapa. Con carne mechada y queso en mano. Eso no tiene sustituto, compañero. Quiero decirte que yo me desayuno todos los días con arepa, porque afortunadamente aquí tenemos nuestra harina precocida, Sí, que es la harina pan, y ya, bueno, ya los españoles también sacaron la suya, porque sí, sí, sí. los venezolanos consumimos tanta harina No, y precocida, porque ya estamos sabemos que viendo también sacaron la además nuestra. que la gastronomía venezolana se ha dispersado no solamente por España, sino por el resto del mundo, con una acogida realmente muy Bueno, grande. en Madrid yo creo que ya no quedan restaurantes que no estén promocionando a los pequeños, porque los pequeños están en todas partes, Sí, los señor. pequeños. Sí. Bueno, y el whisky, de paso. Sí, señor, sí, El señor. venezolano todavía no se termina de acostumbrar con el vino y siempre pide su whiskycito, ¿no? Y entonces, Sí, 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 aquí sí. tú entrabas a cualquier restaurante y era imposible conseguir whisky. Bueno, ahora en todas partes hay, porque precisamente los venezolanos siempre están atrás de Sí, traer su señor. whiskycito, ¿no? Sí, pero además de eso, es una cosa de verdad muy estimulante el hecho de que vemos cómo los venezolanos están en casi todas las esferas de la iniciativa privada. Me decía el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid hace poco, que me decía que me tenía que sentir orgulloso como venezolano, porque la mitad, yo creía que era exagerado, pero después yo dije, pero ¿estás seguro que es la mitad? Y me dijo, bueno, sí, no, más de la mitad de los nuevos registros de comercios en la Cámara de Comercio de la Comunidad de Madrid es de venezolanos. Los venezolanos están Maravilla. trabajando mucho, y no solamente con iniciativas de pequeños y medianos comercios, sino también como trabajadores. Los muchachos nuestros que están en Globo están, y por eso es nuestro afán de conseguir el canje de carnet de conducir, porque por la vía normal le sale muy costosa, y bueno, y esos muchachos tienen que trabajar en bicicleta, y no pueden hacerlo en moto y en vehículos, en coches, como dicen acá. Y entonces ese es nuestro afán, pues, de tratar de resolverle ese problema. Porque tenemos muchísima gente trabajando en todos los niveles. Es que el venezolano no viene a, a querer vivir de subsidios, ni mucho menos, sino lo que quiere es trabajo, y por eso nosotros es nuestro planteamiento. El martes se lo voy a decir de nuevo a nuestra gente, los amigos del Ministerio de Asuntos Exteriores. El venezolano, nosotros queremos que se aligeren los permisos de trabajo, porque el venezolano no viene a mendigar, viene a trabajar y quiere aportar